Buenas noches, hermanos y amigos. Nuevamente este es su programa Cristo es nuestra paz. Y nuevamente seguiremos estudiando las verdades preciosas de la palabra de Dios. En esta oportunidad tocaremos un tema interesante que afecta a cada ser humano en determinada ocasión. El Señor puso en mi corazón tocar el tema las enfermedades, sus orígenes y por qué vienen a la vida del ser humano las enfermedades. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades, vamos a hacer un estudio acerca de lo que la palabra del Señor enseña sobre las enfermedades. El propósito es dar a conocer que las enfermedades pueden tener diferentes causas y animar a cada uno de nosotros, de los hermanos, de los amigos que nos miran, a discernir cuál podría ser la causa de la enfermedad que enfrenta o que enfrentamos, para mantener una actitud adecuada ante las enfermedades y para buscar la dirección del Señor y así poder enfrentar esas enfermedades. Vamos a pedir la dirección del Señor en esta noche y voy a pedirte que tú también ahí en casa busquemos juntamente conmigo al Señor en oración. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta oportunidad, Señor, yo te pido que me utilices como un canal de bendición para mi hermano, para mi hermana, para mi amigo, para mi amiga que ve este programa, Señor. Que tu palabra pueda llegar allá a su corazón y pueda llevar la solución que cada uno necesita. En el nombre de Cristo Jesús, habla a través de mí y que pueda ser claro, Señor, para que todos podamos entender lo que tu palabra enseña. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades y la palabra del Señor tiene mucho que decir acerca de las enfermedades. Durante mucho tiempo nos hemos dado cuenta de que tarde o temprano las enfermedades tocan a la vida, tocan a la familia, tocan al ser humano y llegan. Y las enfermedades traen consecuencias bien difíciles, traen escasez económica y es bien complicado sobresalir a las enfermedades. Pero tenemos que estudiar este tema también en la palabra del Señor y sacar la enseñanza preciosa de ella para que nosotros podamos entender qué son las enfermedades o por qué causa vienen las enfermedades a nuestra vida y poder tener una actitud adecuada ante las enfermedades y también para poder tener la guianza del Señor y poder enfrentar las enfermedades. Como primer punto vamos a ver que las enfermedades pueden ser originadas por diferentes causas. Las enfermedades pueden llegar a la vida de cualquier ser humano, pero pueden llegar por diferentes causas. Y una de las causas por las que la enfermedad puede llegar a la vida de una persona es que, o más bien dicho, la causa principal porque hay enfermedades en el mundo se llama pecado. La causa de que haya entrado la enfermedad en el mundo se llama pecado. Te voy a invitar a que vayas conmigo a Génesis capítulo 2 y vamos a estar utilizando bastante la palabra de Dios en diferentes textos. Así que si tú tienes ahí tu Biblia, puedes buscar conmigo el pasaje y ver lo que la palabra del Señor enseña. Miramos en Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. A este momento, el ser humano no había pecado y Dios está dándoles instrucciones de cómo vivir en el huerto y les está dando mandamientos. Y en el versículo 16 y 17 les da un mandamiento específico y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá el Señor les está diciendo que del árbol que está en medio del huerto
del árbol de la ciencia del bien y del mal, no debían de comer, porque el día que comieran del fruto de ese árbol, iban a morir. Y les está hablando de un concepto llamado muerte. Y en Romanos capítulo 5 y verso 12 dice que la muerte entró por un hombre. Lo vamos a leer, Romanos capítulo 5 y verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá en estos pasajes estamos viendo que el pecado se introdujo al mundo cuando Adán, cuando Eva fallaron, desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto, desobedeciendo al Señor. En ese momento entró el pecado en el mundo y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte no solo espiritual, sino que en ese momento ellos, la palabra muerte significa separación del cuerpo, de la parte inmaterial, ya sea del alma o del espíritu, y a eso se le conoce como muerte, pero la palabra muerte significa separación. Y en ese momento que ellos comieron del fruto, ocurrió lo que se conoce como una separación, como una muerte espiritual, una separación de Dios y del hombre. El hombre se separó de Dios y posteriormente esa separación también traería como consecuencia una muerte física, que sería la separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Y con el tiempo el hombre empezó a morir y ahí empiezan a existir las enfermedades que llevan a la muerte al ser humano. Todo hombre muere de diferentes maneras, pero la mayoría muere a través de una enfermedad. Así que podemos ver que la causa de que ingresara la muerte, que ingresara la enfermedad también al mundo, es el pecado. Así que toda enfermedad tiene su raíz en el inicio, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y pecaron. Ahí ingresó la muerte al mundo. Pero si vamos a la raíz, las enfermedades en sí todas tienen su origen en el pecado. Pero también miramos que muchas de las enfermedades en la vida de un cristiano son a causa de pecado, son a causa de desobediencia. Y no estoy diciendo con esto que todas las enfermedades en la vida de una persona son consecuencia de un pecado específico. Sin embargo, sí tienen su origen en el pecado que ingresó la muerte a este mundo. En el cristiano, muchas veces la enfermedad llega a causa de pecados determinados. Y vamos a ver que en 1 Corintios capítulo 11 y verso 30 nos habla de por qué muchos cristianos están enfrentando enfermedad. 1 Corintios capítulo 11 y verso 30. El apóstol Pablo está hablando acerca de la Santa Cena y de la manera en que debe de comerse la Santa Cena, de que uno debe participar en la Santa Cena. Y dice, por lo cual, bueno, voy a leer un poquito desde el 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Muchos de los hermanos o muchos cristianos resultaron con una enfermedad después de celebrar la cena del Señor. Pero acá se nos habla de que en el momento de celebrar la cena del Señor, nosotros debemos de examinarnos, debemos de hacer un autoanálisis de nosotros mismos, confesar todo pecado.
dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es por eso que en el momento de comunión de la cena del Señor, nosotros debemos de hacer un autoanálisis y debemos de confesar todo pecado, de pedir perdón por todo pecado que nosotros tengamos en nuestra vida, porque al comer la cena del Señor sin discernir, sin darle el significado adecuado, la importancia adecuada, sin nosotros entender que Él murió por nuestros pecados y hacernos un análisis y confesar todo pecado, puede ser de que muchos de nosotros resultemos enfermos. Aquí dice, por lo cual hay muchos enfermos, otros están débiles y muchos duermen, muchos ya están muertos a causa de comer indignamente, de una manera indigna, la cena del Señor. También leemos en Santiago capítulo 5, verso 15, acerca de por qué muchos cristianos resultan con enfermedades. Santiago capítulo 5, verso 15 al 16 dice, voy a leer desde el 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este pasaje se habla de que si alguien está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite. Pero dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Muchos cristianos están enfermos porque guardan en su corazón odio o porque guardan en su corazón resentimiento. Y entonces lo que se requiere en esta situación es que los cristianos se reconcilien, que se perdonen unos a otros. Y al confesar las ofensas, al confesar el pecado cometido, dice que va a haber sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros hemos estado orando por personas y que han estado enfermas, que han padecido algún tipo de enfermedad, pero esa enfermedad ha sido producida a causa de un pecado no confesado o a causa de algo que hay en el corazón, un resentimiento, un odio. Pero en el momento de confesar su pecado delante de Dios y en el momento de hacer las paces o de reconciliarse con aquella persona o de perdonar, en ese momento son sanados. En la vida del cristiano, el pecado no confesado puede causar enfermedad. Puede traer como consecuencia una enfermedad. Así que la palabra del Señor nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. También dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros debemos de hacer un análisis de cómo estamos en nuestra vida cristiana y al momento de estar enfrentando una enfermedad, hacer un análisis si hay en nuestra vida algún tipo de pecado no confesado, un pecado que nosotros hemos practicado constantemente y que el Señor ha estado demandando que lo confesemos y que nos pongamos a cuentas con Él, que nos pongamos en comunión con Él.
muchas veces al confesar ese pecado, y si nosotros hacemos un análisis y detectamos en nuestra vida que esa enfermedad vino a causa de un pecado, debemos de confesar ese pecado para poder ser sanos. También vienen a la vida de las personas, a la vida de los cristianos, a la vida del ser humano, enfermedades porque somos humanos, nuestra naturaleza humana. Por esa razón vienen enfermedades, es decir, nosotros por el simplemente hecho de ser humanos tendemos a enfermarnos. En Génesis capítulo 3 y verso 19 leemos, después de que el hombre pecó, que el Señor viene y está haciendo un juicio, está juzgando, pero en el versículo 19 le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, la enfermedad en la vida del ser humano viene porque a veces es el medio que se utiliza para volver a la tierra, para morir. El ser humano tiene un inicio y tiene un fin físicamente hablando. Es decir, el cuerpo nace, pero también tiene que morir. Y para morir muchas veces el medio es una enfermedad. Y el ser humano, por el simple hecho de ser humano, se enferma. Vamos a poner un ejemplo, que si yo estoy acalorado haciendo ejercicio y afuera está lloviendo fuertemente y me quito la camisa y salgo así acalorado, sudando, y salgo afuera y me mojo, nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y muchas de las enfermedades que vienen a nuestra vida es porque nosotros nos descuidamos, porque nosotros no tomamos en cuenta de que somos seres humanos y que tenemos un inicio, nacimos, pero también tenemos que morir. Dios ha establecido un día en que vamos a morir. Y muchas veces se utiliza la enfermedad para ese momento en que tenemos que morir. El apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo en el capítulo 5, verso 23, le recomendaba y le decía, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí miramos en este pasaje que el discípulo de Pablo, que un pastor llamado Timoteo y discípulo de uno de los más grandes apóstoles, se enfermaba frecuentemente del estómago. Y Pablo le aconseja que en lugar de tomar agua, que tomara un poquito de vino por sus frecuentes enfermedades. Aquí miramos que la naturaleza del ser humano, no necesariamente la enfermedad es causada a causa de un pecado no confesado, sino que el simple hecho de que somos humanos puede causar que nos enfermemos a causa del descuido, a causa de que no nos cuidamos, que no hacemos ejercicio, que nos desvelamos, y entonces causa una enfermedad. Pero también las enfermedades pueden venir a la vida de una persona a causa de demonios, de espíritus malignos. Y vamos a ver algunos casos en que hay personas que están enfermas, no por un pecado no confesado, no por el descuido, sino por demonios que están ocasionando alguna enfermedad en la vida de las personas. Vamos a ver en Mateo capítulo 9, verso 32 al 34, que se nos narra la historia de un mudo. Y dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. Pero dice, le trajeron un mudo endemoniado. Este no podía hablar, pero no solo no podía, o sea, no era únicamente que no pudiera hablar, sino que aclara que era un mudo endemoniado.
Y dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Es decir, este demonio que había en esta persona hacía que no pudiera hablar. Y al momento de que ese demonio fue echado fuera de la vida de este mudo o de esta persona, este habló. Este demonio lo que producía era que él no pudiera hablar. Y dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Acá es claro de que este demonio producía en la vida de esta persona mudez. Y al momento de reprender al demonio, de echarlo fuera, este mudo pudo hablar. Los demonios entran muchas veces en la vida de las personas a causar enfermedades, a afligir al ser humano con enfermedades a causa de un pecado que abrió la puerta para que él ingresara y tocara el cuerpo. Tenemos otro caso en Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Y dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí se habla de una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu, pero era un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu lo que causaba era que ella anduviera encorvada y no se podía enderezar. Estaba afectando sus huesos, estaba afectando su cuerpo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí vemos primero que es un espíritu de enfermedad. Luego el Señor Jesús aclara y dice que Satanás había tenido atada a esta mujer durante 18 años. Vemos cómo este demonio, cómo ese espíritu estaba produciendo en el cuerpo de esta mujer una enfermedad durante 18 años. Pero vino el Señor Jesucristo y la sanó. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí miramos también que los demonios pueden llegar al cuerpo y pueden causar enfermedades en las vidas de las personas, en el cuerpo de las personas. Muchas veces estos demonios ingresan al cuerpo, como dije, a causa de un pecado que abrió una puerta y esto está causando una enfermedad. Cuando nosotros estamos enfrentando la enfermedad, debemos de hacer un análisis y debemos decir, bueno, ¿hay algún pecado en mi vida que no está confesado? ¿Hay algún pecado que ha sido recurrente y eso pudo haber abierto una puerta para que un espíritu inmundo actuara? La Biblia es clara en que hay enfermedades y hay espíritu de enfermedad. Existe el cáncer y existe un espíritu que causa el cáncer. Me recuerdo en una ocasión haber orado por un jovencito. Este jovencito le daban ataques epilépticos. Cuando yo oré la primera vez, reprendí la enfermedad llamada epilepsia. Pero
¿cuál fue la sorpresa? Al día siguiente se presenta el niño y me dice, mire, don Mauricio, no funcionó la oración porque hoy me volvió a dar un ataque epiléptico. Entonces le dije, vení, vamos a orar nuevamente. Pero en esta ocasión el Señor me guió y le reprendí un espíritu mudo y sordo. El niño cayó y empezó a brincar, empezó a retorcerse en el suelo hasta que quedó libre. Y para gloria del Señor, esa enfermedad fue sanada de ese niño. Así que muchas de las enfermedades que tocan la vida del ser humano son causadas por demonios. Y al reprender ese espíritu, al reprender ese demonio, la enfermedad es sanada. También miramos el caso de Job en el capítulo 2, en el verso 3 al 8. Job capítulo 2, verso 3 al 8. Aquí miramos algo bien curioso que yo también quiero resaltar. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo a Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. En este caso miramos también que Satanás viene y hiere el cuerpo, la carne de Job con una sarna maligna. Es una enfermedad. Era una sarna, y dice que él tomaba un tiesto, es decir, un pedazo de piedra o algo duro, un palo duro, y con eso se rascaba porque era bastante su sufrimiento. En este caso también observamos que Job, en el capítulo 1 podemos leer que Job era un hombre justo, íntegro, era un hombre que vivía una vida justa delante de Dios. Sin embargo, Dios por alguna razón permite que Satanás toque el cuerpo y la carne de Job con esa sarna maligna. Y aquí aprendemos que en un cristiano, Satanás no puede llegar por sí solo y causar una enfermedad, sino que Dios tiene que permitir ese momento, tiene que permitir que Satanás toque la vida de un cristiano. A menos claro está que el cristiano, a causa de su pecado, de vivir una vida que no es justa delante de Dios, abra puertas para que Satanás llegue, para que los demonios lleguen y aflijan su vida con enfermedad. Pero un cristiano que vive una vida justa, piadosa delante de Dios, tiene la protección de Dios y el enemigo no lo puede tocar a menos que Dios lo permita. Y en este caso, Dios lo estaba permitiendo porque tenía un propósito en la vida de Job. Y cuando Dios permite muchas veces la enfermedad o que el enemigo toque la vida de un cristiano, es porque Él tiene un propósito, porque Él quiere enseñarnos algo. Así que los demonios pueden causar enfermedades. Pueden causar enfermedades en la vida del ser humano. Las enfermedades pueden ser originadas por diferentes causas. Pueden ser originadas por pecado. Pueden ser originadas porque somos humanos y nos enfermamos, por la fragilidad de ser humanos.
pueden ser originadas a causa de demonios, pero también pueden ser originadas para mantenernos humildes. Miremos 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Aquí miramos al apóstol Pablo y aquí miramos que el